nos demuestran los estudios de los sondeos que se han hecho a la mitad de la gestión del presidente Bukele es que todavía la gente guarda esperanza sobre la posibilidad de que haya un cambio real en el país. La encuesta lo que te refleja es el análisis de la persona del presidente Bukele, no su gestión todavía. Cuando tú ves que a partir de la concepción que la gente tiene de que es un presidente que despierta esperanza, sorpresa, alegría, que son los, digamos, los aspectos que destaca una de las encuestas, lo que estás viendo es que entienden primero que ha habido una pandemia y que esto ha retrasado cualquier proyecto y cualquier iniciativa que el presidente podría tener. En ese sentido, creo que le han dado un compás de espera aún más largo del que habitualmente le pueden dar a los políticos nuestros, porque no hay digamos, una forma real después de una pandemia de que le puedas exigir a un presidente que haga grandes cambios. A esto sumarle que las mismas encuestas establecen que el manejo de la pandemia ha sido lo que más se destaca. Eso es lo que en mi conclusión significa que todavía mantenga un porcentaje del 80% de aprobación. Entonces hay esperanza de cambio todavía. A partir de este mitad de periodo es que comienza ya el gran talón de Aquiles que podríamos señalar, y es la economía. La seguridad ha vuelto a ser preocupante para los salvadoreños y ahí estará, digamos, el gran reto para lo que resta del periodo presidencial. Pero este es un fenómeno jamás visto después de 2 años y medio. Ninguna administración, ningún mandatario que yo recuerde ha mantenido después de la mitad de su gestión una aprobación tan alta. La encuesta también nos envía un mensaje para que la oposición lo estudie, que es lo que casi no se habla. Y es lo siguiente, efectivamente, el resentimiento hacia Arena y al FMLN por parte de la población sigue todavía muy alto. Y si tú ves que, por ejemplo, el presidente se mantiene con un porcentaje del 80% de aprobación, es precisamente porque no hay oposición en el país, no hay un liderazgo que contrapuntee el liderazgo del presidente Bukele. Esto, a 2 años y medio de que podemos estar en elecciones, ante la posibilidad de que el presidente se presente para un segundo mandato, lo que te está diciendo es que el presidente Bukele tiene grandes probabilidades de reelegirse. Ahora bien, ¿va a reelegirse porque no hay oposición o va a reelegirse porque nos va a enseñar un rumbo al que vamos y que vale la pena estar con su presidencia 10 años? Ese quizás es el reto para el 2024, si el presidente se va a presentar finalmente a la reelección o no. Entonces es un fenómeno, la oposición debe de estudiarlo como un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? De que en 30 años Arena y el FMLN gozaron también de un respaldo muy popular, ganaron elecciones consecutivamente, pero al final de sus mandatos se vio que, por ejemplo, la situación económica nunca mejoró para los salvadoreños y la situación de inseguridad incluso aumentó. En este caso, las encuestas están reflejando que el problema económico sigue siendo vital para la gente. ¿Cuál es? Que es que a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de año, a fin de mes. El dinero genera que la gente busque trabajo, mejores trabajos, y no los encuentra. Esta situación es la que debe el gobierno de comenzar a resolver, porque a final de su periodo sí ya va a haber una exigencia mucho más alta sobre qué ha pasado con la parte económica, que es, en este caso, según las mismas encuestas, el talón de Aquiles que tiene el gobierno. Pero ¿qué pasa con toda esta serie de críticas, la más recientemente, confrontación con Estados Unidos, acusaciones de sus funcionarios de supuesta corrupción, castigos, lo que pasó con la Corte, con el fiscal general, que todas las causas, incluso el Bitcoin, las causas que salen a protestar, no masivamente, pero hay protestas. ¿Qué pasa con esa inconformidad? ¿No le cala la imagen del presidente? Esa esperanza. El salvadoreño ha vivido históricamente entre la tristeza y la esperanza. Entonces, si tú le pones a escoger a la gente sobre la oportunidad de cambio que representa un presidente joven, que está haciendo las cosas totalmente distintas, que está confrontando con todo el mundo, la gente quiere ver hacia dónde va a llevar esto. Porque lo otro es volver a Arena y al FMLN. Entonces, estás entre la tristeza y la esperanza. No hay opción para la gente. No hay opción para la gente. Por lo tanto, es normal que por ahora se mantengan esos altos índices. ¿Qué es lo que puede hacer cambiar esta situación? La situación económica. El tema económico va a ser bien importante para estos próximos 2 años y medio que le restan al presidente Bukele en su administración. Como tú dices, el talón de Aquiles será el tema económico. Exactamente.
Vaya, el caso del Bitcoin, la gente no es que esté en contra del Bitcoin, pero no lo está usando. Entonces se entiende que eso es digamos, un mecanismo económico para el 12% de la población, que es la que tiene la capacidad económica para poder hacer trading con la criptomoneda y que lo puede estar utilizando. Pero la gran mayoría no lo está usando. No es una moneda de curso legal, la gente no está pagando con Bitcoin, la gente no está enviando remesas a través del archivo wallet y eso pues no está afectando a la economía ni está afectando a la gente porque no lo está usando. Pero es un fracaso. Es un fracaso para el gobierno y por eso aparece el Bitcoin como el principal en las encuestas, el principal, digamos, error que ha tenido el gobierno. El otro es el tema económico. Ahora, si el gobierno le apostaba a la recuperación económica o al avance económico de los salvadoreños a través del archivo wallet o de la introducción del Bitcoin, pues no ha sido ese, digamos, finalmente el resultado. Por lo tanto, el gobierno debe de enfocarse más en el problema que sí nos va a sacar de la pobreza, que es la reactivación del aparato agrícola de El Salvador. Eso es lo que nos va a sacar de la pobreza, porque va a hacer, primero, que produzcamos lo que nos comemos. Eso va a hacer que bajen los precios de muchas cosas en el país. Va a generar empleos. Hasta ahorita en el campo trabajan solo 500,000 de salvadoreños. Entonces, si tú logras aumentar que en el campo trabaje 1,000,000, 1,500,000, que logres que la gente se traslade al campo, que es uno de los problemas que hay en la agricultura salvadoreña, entonces vas a estar efectivamente transformando al país económicamente, no a través del Bitcoin. Quizás ese es el reto para los próximos 2 años y medio. La reactivación del aparato productivo agrícola del país. Ni siquiera, por ejemplo, proyectos como Bitcoin City, que se oyen, pues, en No. teoría, No. Sur City, que ya está dando ciertos resultados. Sí, turísticamente. Pero el turismo que viene a El Salvador aún sigue siendo el de los salvadoreños que se han ido del país y que regresan. No es un turismo internacional el que nos visita. Es bien poco el turismo que llega al país. Porque además de Sur City, ¿qué más puedes hacer en El Salvador? Entonces hay que planificar que el turismo viene a un país o va a un país porque hay muchas cosas que hacer, no solo ir a la playa. Y a El Salvador todavía le hace falta invertir en infraestructura y en planes turísticos. La confrontación con Estados Unidos, ¿no cree que podría ser Las encuestas que se han presentado a finales de este mes es antes del conflicto que se ha mantenido con los Estados Unidos en el tema ya de la resolución del Departamento del Tesoro, donde acusa a funcionarios directamente de haber pactado con las pandillas y de que hay posibilidades de que se abran procesos penales en los Estados Unidos. Estas encuestas se hicieron antes de hacer público este anuncio. Por lo tanto, no está monitoreado en las encuestas el impacto que hay digamos, sobre estas acusaciones que ha hecho Estados Unidos, que son graves y que el gobierno no debe de menospreciarlas. ¿Qué sí hay de esto? Es que los salvadoreños tienen claro que los Estados Unidos es un país amigo, tienen claro que Estados Unidos es un país de oportunidades y no ven a los estadounidenses como un enemigo. Claro, te agradezco mucho, Marvin. Gracias por